Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, programa dedicado a temáticas de comercio exterior de aduanas. Como ustedes saben, nos encontramos donde se está celebrando el segundo Congreso de Aduanas de América y el Caribe, Congreso Aduanero, perdón, de América y el Caribe, donde está conglomerado a muchas personalidades y funcionarios que se ven involucrados dentro de esta gran profesión. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener aquí en nuestro programa a la abogada Sonsoles García, a la cual también es la presidenta del Comité de Comercio Exterior Política, Aduanas e Inversiones de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, y en el cual pues también maneja muy bien muchos temas relacionados a nuestra materia. Y más bien, Sosole, bienvenida, y entiendo que dentro de lo que podemos compartir con nuestros seguidores, es importante que sepa, Sosole, nuestros seguidores no necesariamente son conocedores de la materia de comercio exterior, sino que están interesados y que sepan que obviamente estos temas que tú manejas son muy importantes también para los emprendedores, para gente que está iniciando con sus primeros pasos dentro del área de comercio exterior. Sabemos que acabas de ser moderador de un panel muy importante que es la figura del operador económico autorizado, que actualmente dentro de las aduanas ya la figura de recaudador ha pasado más de una figura contra la seguridad. Sabemos que es un tema muy esencial a nivel internacional y más aún ahora en Ecuador, que tenemos muchos problemas de contaminaciones. Y entender bien ese rol, ¿no? Cómo esa figura del operador económico puede beneficiar al sector productivo, al sector privado, y también conocer un poco ya más adelante que nos expliques esto, qué tendría que ver en respecto también a las zonas francas, que como bien sabemos hay una aprobación de un decreto donde se está aplicando la ley de zonas francas, cuáles son sus beneficios, qué traería de positivo al sector productivo. Así que nos des un paneo, sé que es algo muy extenso, pero creo que es oportuno conocer cuáles son tus comentarios y tus opiniones al respecto. Bienvenida. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias por la invitación y bienvenidos a todos. A ver, empezando por el tema del operador económico autorizado, yo estuve trabajando como directora del programa en el año 2019, donde quisimos hacer una repotenciación con la que estaba en ese momento como directora general, que era María Alejandra Muñoz, y lo que se buscó a partir del decreto 312 del presidente Lenín Moreno, que emite como política pública la calificación de operador económico autorizado, fue darle un giro, ¿no? Que ya teníamos el acuerdo de reconocimiento mutuo suscrito con la comunidad andina. Entonces, ¿cómo hacíamos para que esos beneficios que ya nos brindaban los países de la comunidad andina, que tenían un programa mucho más robusto y establecido, cómo hacer para que Ecuador pueda hacer lo mismo de manera interna y pueda también certificar a los diferentes eslabones de tal manera de que cuando nuestros empresas certificadas vayan a los países de la comunidad andina puedan tener los mismos estándares de seguridad y de controles aduaneros que tienen las empresas que ya estaban calificadas, por ejemplo, en Perú y en Colombia, que tenían un nivel de madurez del programa mucho más alto. Entonces empezamos obviamente a hacer capacitaciones con la DIAN, con la SUNAT, para entender qué recogían los formularios, qué es lo que teníamos que revisar, cómo se hacían las revisiones documentales, cómo se hacían las revisiones técnicas en campo. Recordemos que a partir de eso llegó la pandemia. Entonces, sí hubo un retraso. Yo salí a finales del año 2019, porque yo estaba ya viviendo en otra parte. Entonces, el programa un poco se quedó congelado. Tuvimos, digamos, una salida de María Alejandra Muñoz, vino otra directora que tal vez no le dio la continuidad al programa, de la forma y la fortaleza que se le estaba dando. Y ahí tuvimos un cambio de gobierno, han venido ya varios directores generales que tal vez no han, yo creo que logrado entender, que como lo dije, y creo que es una parte importante entender, como lo dije al final de las conclusiones del panel, un país puede demostrar su competitividad a partir de qué tan competitiva es su administración aduanera. Y su administración aduanera demuestra su competitividad a partir de cuántos de mis operadores de comercio exterior yo tengo calificado como aduana, como OEA, porque eso demuestra qué tanta confianza yo le pongo al operador de comercio exterior para que pueda tener todo este nivel inmundo de beneficios, que si estamos hablando ya en beneficios tangibles, la OMA hizo una proyección de que puede haber una reducción de costos de hasta un 14%, que un 14% ¿Por qué no lo aplicamos? Logísticos directos es muy interesante. ¿Y cuál crees que tú sea el problema de que dentro de todas estas administraciones, sin poner nombre y apellido,
no hemos pasado del eslabón del exportador y de hecho en el eslabón del exportador creo que no está ni el 10% calificado. ¿Por qué el exportador no tiene esa confianza sobre esta figura que en otros países sí hay confianza? ¿Y por qué no pensar en los otros eslabones? Agentes de aduana, puertos, aeropuertos. ¿Cuál sería tu percepción? Mira, yo creo que hay que entender que actualmente hay dos eslabones, que son Impo y Expo, de los cuales tienes 15 calificados, que son 11 importadores y 4 exportadores, de los cuales tienes empresas que son Impo y Expo calificadas. Te digo que una de las cosas que se quiso hacer, por lo menos cuando yo estaba involucrada, se dejaron hechos incluso los formularios para agentes de aduana, depósitos, centros de distribución de carga, porque la idea es que los eslabones puedan irse abriendo a medida que la necesidad vaya creciendo. Pero yo creo que lo principal es el desconocimiento. Yo creo que hay dos problemas principales para la calificación de la OEA. Primero, el desconocimiento del programa. Y segundo, que es un programa que, bueno, para poder acceder no tiene costo. Pero si tú necesitas, digamos, poder tener ayuda para hacer una introspección casa adentro de qué cumples, uno puede bajarse los formularios, revisarlos y ver, a ver, ¿dónde están mis puntos de mejora? Y si en efecto uno necesita algún tipo de asesoría, poderse asesorar en pocas cosas. Pero como lo dijo John de INO Colombia, que creo que es importante entender, es que no necesariamente necesitas tener una precalificación de BASC o una precalificación de ISO para poder acceder. Este programa busca en los 97 programas que tú tienes de los países ya operativos, la gran mayoría, más del 30% de los operadores calificados son MIPYMES. Estamos hablando de micro y pequeñas empresas que le han apostado al programa y que obviamente al ser empresas exportadoras lo que hacen es tener un mejor manejo de su flujo de caja porque tiene un impacto directo en sus costos y pueden volverse más competitivos a nivel internacional, que al final del día a una MIPYME eso es lo que le interesa. Entonces yo te podría decir que la barrera del desconocimiento y la barrera del temor del costo son las principales barreras de entrada para que las empresas quieran calificar. Y si le sumamos la desconfianza en el manejo de la información, entiendo que también esa es otra variable que influye bastante porque se piensa que al abrir los libros a una administración pública como es la aduana de cuáles son sus manejos, sus flujos, pretenderían meterse pues en el día a día de ese giro de negocio, pero creo que no es así. No, de hecho no es que te hacen una revisión del balance, más bien lo que hacen es que revisan tus matrices de riesgos. Entonces tú tienes diferentes matrices de riesgos que tú vas calificando. Obviamente hay ciertas cosas que yo sí considero que son más complejas y hay algo fundamental para poder calificarse OEA, que es el cambio de cultura, es decir, el cambio de mentalidad que tiene que tener todos los que somos colaboradores de esta empresa que queremos calificarnos OEA, para decir todos estamos puestos en la camiseta de que vamos a entregar nuestra información personal, vamos a dejar que nos revisen nuestra casa, que sepan quiénes son nuestros colaboradores, quiénes son nuestros familiares, porque muchas veces las rupturas de información de las empresas para, como tú lo decías, nosotros estamos ahorita pasando por un proceso donde hay mucha contaminación de contenedores, donde Ecuador se ha convertido en un espacio ya no tan seguro para la exportación por la cantidad de contaminación. Entonces, ¿cómo poder hacer para tener confianza en que el exportador no va a ser parte de ese proceso? Entonces, es abrir la puerta de las casas de los colaboradores y saber que tal vez tú no estás relacionado con alguien que sea parte de una pandilla o que haya tenido ya algún tipo de sentencia ejecutoriada por temas de robo, de narcotráfico. Entonces, hay una serie de indicadores que podrían demostrar que en efecto, ya siendo, digamos, un país que está con un alto riesgo y un alto perfil para el tema de la contaminación, que busca esa corresponsabilidad entre la administración aduanera de que dice yo confío en tus procesos y el privado que dice yo te muestro mi información, ¿cómo se llega a eso a empatar? ¿No? Entonces es tanto la confianza interna que yo tengo a mis colaboradores como lo que yo pueda demostrar a la aduana para que la administración aduanera confíe en mis procesos internos. Claro, es un trabajo en conjunto y la verdad que esperamos que estas administraciones o las siguientes puedan entender que esta figura de la OEA es muy necesaria para lo que tú bien indicaste. Tener unas buenas administraciones aduanas pues genera pues una buena proyección internacional y nos ayuda obviamente a lograr concretar todos esos acuerdos comerciales y esas negociaciones internacionales que tanto necesitamos. Y otro tema, Sonsoles, que muy bien lo maneja, el tema de zonas francas.
Es un tema muy especial, muy delicado, que estamos contra el tiempo con respecto pues, a que en una próxima administración central no o pueda continuar con la misma aplicación de ley o la quiera cambiar, pero la zona franca siempre ha tenido un objetivo principal, ¿no? Darle un movimiento, unos beneficios, facilidades a ciertos sectores productivos. ¿Y qué hace falta para que ya verdaderamente se aplique? Porque hay que reconocer que la ley no es nueva, la ley viene arrastrándose hace años y finalmente ¿es tema de ley o es tema de procedimiento, es tema de ejecución, tema de voluntad política? ¿Qué sería eso? Mira, yo te soy muy sincera, la ley del 91, con la codificación del 2005 de zonas francas, recogía muchas cosas innovadoras y era una de las normas más innovadoras y vanguardistas de la región en su momento. Creo que el mayor problema que tuvimos en ese momento fue entender que la extraterritorialidad que maneja una zona franca como destino aduanero no está alejada de los controles aduaneros. Es como decíamos hoy, el OEA te ayuda a tener un contrapeso entre el control y la facilitación. La zona franca es lo mismo, ayuda a que tú puedas tener ese balance entre control y facilitación, porque obviamente no puede haber un control muy intrusivo por parte de la administración aduanera para las empresas que están como zona franca, porque al final del día uno pone una garantía y demás, pero tampoco podemos pretender de que la administración aduanera es nuestro enemigo, porque ellos lo único que tienen que hacer es controlar, hacer una supervisión, pero siempre facilitar al comercio. Lo que se está dando hoy en día, el decreto ley que manda el presidente, no es una ley en sí, ¿no? Es una reforma al COPSI, una reforma a la ley de régimen tributario interno y así. Entonces, claramente seguimos teniendo una pata coja. ¿Cuál es nuestra pata coja? De que nosotros podríamos tener todavía ciertos problemas de interpretación por parte de nuestra administración de recaudación local, que es el de Servicio de Rentas Internas, porque la ley de régimen tributario interno sí es una ley especialísima, mientras que el Código Orgánico de la Producción no es una ley especialísima. Entonces, cuando tú en derecho tienes una ley especial sobre una ley general, siempre va a primar la ley especial. Entonces, ese, digamos, es una de las barreras que yo veo que podrían existir para efectos de control posterior. Es decir, como uno de los incentivos tienes que las empresas que se vayan a calificar como operadores o como administradores de las zonas francas van a tener 10 años de pago cero de impuesto a la renta, como yo, como recaudador local, te voy a permitir a ti, si no necesariamente lo tengo dentro de mi ley especial. Entonces, ya han habido, y de hecho los invito a que el día de mañana puedas conectarte al Women in Tax, donde va a haber una especie de seminario sobre entender este decreto ley, porque han habido experiencias previas donde incluso tenemos sentencias de la Corte de la Haya que le da la razón al privado, donde dice que en este caso la ley codificación de las zonas francas es una ley especial sobre la ley de régimen tributario interno. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando ya no tenemos, como teníamos antes, una ley especial, sino que estamos dentro de un código orgánico y de leyes complementarias? Entonces yo te diría que ese es el mayor problema de aplicación, porque esta administración lo entiende. ¿Qué va a pasar con la siguiente? Porque siempre los funcionarios cambian. Entonces, yo creo que eso fue una de las, digamos, críticas constructivas que se le hizo al Ministerio de la Producción de la falta de socialización de este proyecto. Es por qué no decidieron arriesgarse a mandar un proyecto de ley especial, porque en efecto el tema de las zonas francas es económico urgente. Nosotros estamos viendo cómo la empleabilidad disminuye y esta es una herramienta de creación de empleos, claro, y de inversión. Entonces, si quieres atraer inversión para tener más empleos, esta es la herramienta perfecta en este momento. Y más allá de que efectivamente el problema puede ser interpretación, el problema más de fondo creo que es aplicación, y el de más de fondo es obviamente el beneficio que necesitamos los ecuatorianos. Creo que eso va a ser algo que verdaderamente estamos a expensas a saber qué es lo que va a pasar. Imagínense que este es un tema muy complejo, muy amplio, así que esperamos tenerte en otra oportunidad, Sonsoles, donde podamos desarrollarlo más a profundidad, pero que para todos nuestros seguidores puedan entender que estos temas están sobre la mesa. No solo es un tema político, sino también de comercio exterior, saber que esto cómo influye en la economía y que tengan ustedes un panorama mucho más amplio
para saber si sus emprendimientos y sus negocios puedan aplicar sobre estas reformas, estos decretos ley que entiendo que obviamente son aplicados para favorablemente y positivamente, pero algunas veces encontramos trabas en el camino, así que esperamos que sea favorable para todos los ecuatorianos. Gracias, Sonsole, gracias por estar aquí en nuestro programa, gracias a todos los que nos siguen, no se olviden darle likes y esperamos regresar con temas mucho más interesantes y con otras personalidades del ambiente de comercio exterior y de aduanas. Muchísimas gracias, Ricardo.